El analista de datos es como un detective, pero en vez de buscar pistas en una escena del crimen, lo que hace es buscar patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. Mi nombre es David y te voy a transmitir mi experiencia en este rubro. Bueno, en este rubro la gente tiene una idea errónea acerca de la función del analista de datos, porque muchos piensan que se trata de una tarea en donde se van a encontrar revisando cientos de documentos y archivos con información, buscando vaya a saber qué cosa que le pidan desde la jerarquía de la empresa, cuando en realidad el analista de datos lo que hace es recibir grandes conjuntos de datos, es decir, recibir muchos datos y prepararlos para convertirlos en información. Esa información posteriormente va a servir para la toma de decisiones de la empresa. ¿Qué diferencia hay entre dato e información? Bueno, acá en la pantalla podemos ver un conjunto de números que vistos de esta manera no nos dicen mucho, no nos aportan mucho. Bueno, esto es lo que serían datos, son datos sueltos. Pero ahora si yo te dijera que estos números, estos datos, son los que van a salir mañana en la lotería, de ahí se transformaría en una información muy importante. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo transformo los datos en información? Bueno, hay todo un proceso para hacer esta tarea, pero para no complicar y hacer más largo este video, para resumir podemos decir que el analista de datos pasa por 3 etapas. Bueno, como primera etapa tenemos el ingreso de los datos, que puede ser de manera manual o automatizada. La manera manual sería que voy recolectando los datos mediante alguna encuesta en papel. Y la manera automatizada es que me exporta un archivo a alguno de los programas que estoy utilizando. La segunda etapa de un analista de datos consiste en el proceso, es decir, hacer la limpieza de los datos, la identificación de las variables, y este proceso, esta etapa del análisis se puede hacer tranquilamente con una herramienta como Excel. Por último, tenemos la salida de información, que es donde se va a presentar el informe, los gráficos y todo lo que es el tablero de control, que ahí se puede hacer en Power BI, que es la herramienta que más se está solicitando en este momento, pero también la podemos hacer en Google Data Studio o en el mismo Excel. Obviamente que hacer la salida de información en un programa como Power BI o como Google Data Studio nos va a dar mayor prestación a la hora de mostrar el informe, porque tiene herramientas más dedicadas para ese tipo de tareas. Bueno, y para finalizar, si te estás preguntando cuál de las 3 etapas es la más importante, te tengo que decir que las 3 tienen el mismo nivel de importancia. Porque conocer cómo me van a ingresar a mí los datos para después poder hacer la correcta limpieza de los mismos es lo que me va a permitir poder realizar el informe en Power BI o en Google Data Studio o en la herramienta que decida. Así que si estás interesado te voy a dejar un videito acá arriba para que vayas a ver este tema.